Por un momento piensa en una caja dorada, antigua, sagrada, capaz de derribar murallas, matar al instante a quien la tocara y emitir una energía tan poderosa que ni siquiera los sacerdotes que la transportaban estaban completamente a salvo. No, no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando del Arca de la Alianza, uno de los objetos más enigmáticos y polémicos de toda la historia de la humanidad. Según los textos bíblicos, el arca fue construida por orden directa de Dios, para albergar nada menos que las tablas de los 10 mandamientos. Pero lo que llama la atención no es solo su simbolismo espiritual, sino lo que parecía ser un artefacto extraordinario, poderoso y peligroso. ¿Y si el arca no fuera simplemente un símbolo religioso? ¿Y si detrás de las leyendas se escondiera una tecnología ancestral, olvidada por el tiempo y disfrazada de mito? Una tecnología tan avanzada que nuestros antepasados solo pudieron interpretarla como un milagro divino. Muchos aseguran que el arca era una especie de arma de energía, una fuente portátil de poder inexplicable. ¿Podría haber funcionado con electricidad? ¿Emitía radiación? ¿Tenía un sistema de defensa automático? ¿O acaso era una herramienta de comunicación con entidades superiores? Lo cierto es que el arca no solo figura en textos religiosos, sino que ha alimentado siglos de especulación, conspiraciones y misterios. Se le atribuyen poderes sobrenaturales, un diseño cuidadosamente detallado y una historia de desaparición tan intrigante como su propia existencia. ¿Dónde está ahora? ¿Oculta en alguna iglesia remota de Etiopía? ¿Enterrada en las cámaras secretas del Vaticano? ¿O custodiada por organizaciones que no quieren que la humanidad conozca su verdadero origen? Desde las arenas del antiguo Israel hasta las teorías modernas sobre extraterrestres, el arca ha sido el centro de múltiples narrativas, desde historias bíblicas hasta películas de Hollywood como Indiana Jones. Pero más allá del entretenimiento, la pregunta sigue en pie: ¿qué fue realmente el Arca de la Alianza? ¿Un simple cofre sagrado, o la prueba irrefutable de que las antiguas civilizaciones manejaban tecnologías que aún hoy nos superan? En este video vamos a sumergirnos en las teorías más impactantes, los detalles más curiosos, los misterios más profundos y las preguntas que aún no tienen respuesta. Desde sus características físicas hasta su desaparición, desde su influencia cultural hasta su posible conexión con tecnologías avanzadas, te invitamos a un viaje donde la historia, la fe y la ciencia se cruzan en un solo punto. Prepárate, porque lo que descubrirás te hará replantearte muchas cosas. Y ahora sí, comencemos. La leyenda del Arca de la Alianza. La historia comienza en lo más profundo del desierto, hace más de 3.0 años. El pueblo de Israel huía de Egipto, guiado por Moisés. En lo alto del monte Sinaí, se dice que Moisés recibió algo más que los 10 mandamientos. Recibió instrucciones divinas para construir un objeto sagrado, un cofre recubierto de oro puro hecho de madera de acacia con proporciones exactas capaz de contener la palabra de Dios. Ese objeto era el Arca de la Alianza. Pero no era solo un cofre ceremonial. Según el libro del Éxodo, Dios le habló directamente a Moisés y le ordenó fabricar el arca como un trono portátil para su presencia. Era el lugar donde Dios se manifestaba, donde el cielo y la tierra se tocaban. 2 querubines de oro coronaban su tapa, conocida como el propiciatorio, y entre ellos, se decía, se manifestaba la gloria divina. A partir de ese momento, el arca se convirtió en el corazón del pueblo hebreo. La llevaban al frente de sus ejércitos. Era el símbolo máximo del pacto entre Dios y su pueblo. Pero también parecía poseer una energía terrible. Cuando los israelitas cruzaron el río Jordán, el agua se detuvo ante el arca. Cuando rodearon los muros de Jericó, bastó con que marcharan con ella durante 7 días para que la ciudad cayera. En una ocasión, un hombre llamado Usa intentó tocarla para evitar que cayera, y cayó muerto al instante. Todo esto alimentó su leyenda y el arca no era un simple símbolo, era poder puro, directo y letal. Pero la historia toma un giro aún más intrigante cuando, siglos después, el arca desaparece misteriosamente del relato bíblico. Se menciona por última vez durante el reinado del rey Josías, y luego, nada, no hay registro oficial de su destino. Ni siquiera se menciona entre los tesoros saqueados cuando los babilonios destruyeron el templo de Salomón en el 586 a.C. Desde entonces,
El arca ha sido uno de los mayores misterios de la historia religiosa y arqueológica. ¿Fue escondida antes de la invasión? ¿Fue destruida? ¿Transportada a otro continente? Cada hipótesis da lugar a una nueva leyenda, y así, lo que comenzó como una orden divina en el desierto, terminó convertido en un enigma milenario, perseguido por arqueólogos, exploradores, historiadores y hasta conspiranoicos. Porque una cosa es segura, la leyenda del Arca de la Alianza está lejos de morir. Diseño y características físicas del arca a simple vista. El Arca de la Alianza podría parecer un simple cofre, pero según los textos bíblicos y algunas interpretaciones esotéricas, su diseño era tan meticuloso y simbólico que muchos creen que contenía secretos mucho más profundos que su apariencia dejaba ver. Según el libro del Éxodo, el arca debía medir 2,5 codos de largo, 1,5 codos de ancho y 1,5 codos de alto. En medidas modernas, eso equivale aproximadamente a 1,1 metros de largo por 66 centímetros de ancho y alto. Hecha de madera de acacia, una de las más resistentes y duraderas de la región, y recubierta completamente de oro puro por dentro y por fuera. Este objeto era tanto una obra de arte como una pieza ceremonial sagrada. En la parte superior se encontraba la tapa, el famoso propiciatorio, también recubierto de oro. Y sobre esta tapa, 2 querubines alados, también de oro macizo, se enfrentaban con las alas extendidas, cubriendo el centro del arca. Era entre esas alas donde, según la tradición, se manifestaba la presencia de Dios. Para los israelitas, ese punto era lo más cercano que un ser humano podía estar del cielo. El arca también tenía anillos de oro en sus costados, a través de los cuales se introducían varas, también de madera de acacia recubierta en oro, que servían para transportarla sin tocarla directamente. Porque, según se advertía, nadie debía tocar el arca bajo ninguna circunstancia. En su interior se guardaban 3 objetos sagrados: las tablas de los 10 mandamientos, una porción de maná, el alimento celestial que cayó en el desierto, y la vara de Aarón, que floreció milagrosamente. Cada uno de estos objetos tenía un significado espiritual profundo, representando el pacto, la providencia y la autoridad divina. Pero más allá del diseño ritual y artístico, muchos investigadores modernos han visto en el arca una serie de detalles técnicos intrigantes. Un cofre de madera, recubierto con metal en su interior y exterior, ¿podría actuar como un condensador eléctrico primitivo? ¿Y qué propósito tenían esos querubines? ¿Podrían haber sido una especie de antena simbólica o literal? Incluso si ignoramos las teorías más atrevidas, es innegable que el arca fue construida con una precisión casi obsesiva, lo cual plantea muchas preguntas. ¿Cómo lograron construir algo tan refinado en el desierto? ¿Fue realmente obra de artesanos inspirados por Dios? ¿O hay algo más que no se nos ha contado? El diseño del arca no solo la hacía imponente y sagrada, sino también misteriosa, poderosa y posiblemente peligrosa. Y todo esto es apenas el inicio. Poderes sobrenaturales atribuidos al Arca de la Alianza. A lo largo de los siglos, el Arca de la Alianza no solo fue vista como un símbolo del pacto entre Dios y el pueblo de Israel, también fue temida, y no sin razón. Los textos bíblicos y las tradiciones orales están plagados de historias que atribuyen al arca un poder más allá de lo humano, como si contuviera una energía divina, o incluso, según teorías más modernas, una forma desconocida de tecnología ancestral. Uno de los relatos más impactantes aparece en el libro de Samuel, cuando los filisteos capturaron el arca y la llevaron a su ciudad. Comenzaron a sufrir enfermedades, plagas y hasta la destrucción de sus ídolos. La estatua del dios Dagón cayó al suelo y se rompió en pedazos, mientras una misteriosa epidemia afectó a toda la población. ¿Casualidad? ¿Castigo divino? ¿O una energía contenida en el arca que reaccionaba fuera del entorno sagrado? Otra historia poderosa es la del sacerdote Uzá. Mientras transportaban el arca en un carro, esta estuvo a punto de caer. Uzá, en un acto reflejo, la tocó para evitarlo, y cayó muerto al instante. La Biblia dice que fue por haber tocado lo sagrado sin autorización. Pero algunos investigadores se preguntan, ¿fue electrocutado por un artefacto cargado con energía? ¿O fue una maldición automática, como un sistema de defensa activado? Y no olvidemos la batalla de Jericó. Cuando los israelitas marcharon alrededor de la ciudad con el arca al frente,
las murallas cayeron después del séptimo día, un simple acto de fe, o un arma sónica o vibratoria que desestabilizó las estructuras? Esta idea ha inspirado desde novelas hasta documentales. Pero no todos son guerras y muerte. El arca también era vista como un canal directo con lo divino. Moisés hablaba con Dios desde entre los querubines del arca. Se decía que una nube de gloria la cubría, y que su presencia aseguraba la victoria y la protección del pueblo. Los relatos sobre sus poderes son tan abundantes como desconcertantes: fuego que salía del arca, voces que se oían desde su interior, rayos, enfermedades fulminantes, fertilidad para los campos e incluso la capacidad de mover el arca por sí sola. Todos estos fenómenos han llevado a algunos a preguntarse: ¿realmente era un objeto religioso o algo más? Sea como castigo o como bendición, lo cierto es que el arca era considerada peligrosa, sagrada y misteriosa. Nadie podía acercarse sin el debido ritual, y su poder era tan temido como reverenciado. En el próximo tema exploraremos una teoría fascinante: ¿y si el arca no fuera solo un objeto espiritual, sino una máquina radiactiva o tecnológica olvidada? ¿Un artefacto radiactivo o tecnológico? Ahora es cuando la historia del Arca de la Alianza da un giro inesperado y fascinante. ¿Y si te dijera que detrás de todos esos relatos bíblicos de fuego, destrucción y voces desde el cielo, no hay solo misticismo, sino tecnología avanzada? Sí, hay quienes creen que el arca no era simplemente un cofre sagrado, sino un dispositivo altamente tecnológico, posiblemente incluso radiactivo. Primero, pensemos en su descripción física: una caja de madera de acacia, forrada de oro puro por dentro y por fuera, con una tapa decorada con dos querubines enfrentados. Esto no suena como una caja cualquiera. Para algunos investigadores modernos, esto tiene paralelismos con un condensador eléctrico gigante, dos placas de oro, separadas por un material no conductor, una estructura que podría generar y acumular electricidad. Además, se dice que solo ciertos sacerdotes podían acercarse a ella, y solo bajo estrictas condiciones. ¿Por qué? ¿Protección espiritual? ¿O protección contra radiación o descargas eléctricas? Hay quienes comparan estos protocolos con los usados hoy en día para manipular materiales nucleares o equipos de alta energía. Incluso los efectos descritos en la Biblia: muertes súbitas, enfermedades misteriosas, caídas de estatuas, rayos, humo, calor intenso, podrían interpretarse desde un enfoque moderno como síntomas de exposición a energía radiactiva o electromagnética extrema. Otra teoría fascinante es la de que el arca contenía una fuente de energía, tal vez un pequeño reactor o incluso una forma de batería avanzada, similar a las famosas baterías de artefactos reales hallados en Irak que datan de miles de años atrás y que algunos creen que se usaban para generar electricidad. Por si fuera poco, se menciona que el arca emitía sonidos, luces y que podía moverse sola o causar efectos a su alrededor. Algunos investigadores lo comparan con un dispositivo de comunicación, un arma electromagnética, o incluso una especie de amplificador de sonido o vibración, como los que hoy usamos para manipular materiales o entornos físicos. Claro, no hay pruebas físicas, porque el arca, como veremos más adelante, está desaparecida, pero el patrón es claro: todo apunta a que algo más que madera y oro estaba en juego, algo más allá del conocimiento de su época. ¿Fue un regalo divino, un remanente de una civilización avanzada perdida, o un artefacto entregado por visitantes de las estrellas, como sugieren algunos teóricos de los antiguos astronautas? Sea cual sea la verdad, lo que parece evidente es que el arca no era solo un símbolo religioso, era un objeto poderoso, complejo y posiblemente peligroso. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta: si tenía todo ese poder, ¿acaso era también un arma de guerra? ¿Una máquina de guerra antigua? Si el Arca de la Alianza tenía tanto poder, ¿por qué no pensar que también fue utilizada como arma de guerra? Algunos relatos bíblicos parecen más sacados de un libro de ciencia ficción que de textos religiosos. Hablamos de un objeto que, al ser transportado al campo de batalla,
provocaba la derrota instantánea del enemigo, derrumbaba murallas y causaba terror entre las tropas contrarias. ¿No te suena esto más a un dispositivo militar que a un simple símbolo sagrado? Tomemos uno de los episodios más impactantes, la caída de los muros de Jericó. Según la Biblia, el arca fue llevada alrededor de la ciudad durante 7 días, acompañada de trompetas y rituales, y al séptimo día, las murallas colapsaron. Algunos estudiosos piensan que esto pudo deberse a vibraciones acústicas generadas por la combinación del sonido de las trompetas con algún tipo de energía emitida por el arca. Otros van más allá, y si el arca generaba ondas electromagnéticas o sónicas capaces de debilitar estructuras. También hay múltiples menciones a enemigos que caían muertos de forma súbita al entrar en contacto con ella o incluso al verla desde lejos. Algunos lo atribuyen a ondas de choque, campos eléctricos o radiación desconocida, en otras palabras, efectos colaterales de un arma avanzada. Y no olvidemos que solo sacerdotes entrenados podían manipularla. ¿Qué otra cosa en la antigüedad tenía protocolos tan estrictos, si no fuera por seguridad o riesgo físico? Esto se parece bastante a cómo hoy se manejan las armas nucleares o experimentales. De hecho, algunos investigadores alternativos creen que la arca funcionaba como una arma de energía dirigida, parecida a las tecnologías modernas de microondas o pulsos electromagnéticos. Imagina a un ejército antiguo, sin conocimiento técnico, con una caja que podía matar, destruir y proteger con solo estar presente. Sería como tener una bomba atómica portátil en tiempos bíblicos, algo que inspiraría temor y respeto. Incluso hay teorías que sugieren que el arca estaba basada en conocimientos tecnológicos traídos por una civilización anterior o externa. ¿Acaso era un artefacto heredado de una cultura desaparecida? O, como sugieren los más osados, un regalo de los dioses o visitantes de otros mundos. Lo que está claro es que su impacto en la guerra no era simbólico, sino real y tangible. No solo daba moral al ejército israelita, sino que proporcionaba una ventaja táctica incuestionable. Y esto nos lleva a una de las preguntas más intrigantes de todas. Si el arca era tan poderosa, ¿cómo es que desapareció? ¿Quién se atrevió a esconderla o destruirla? El misterio de su desaparición de todos los enigmas que rodean al Arca de la Alianza, quizás el más desconcertante es este: cómo desapareció el objeto más sagrado y poderoso del Antiguo Testamento sin dejar rastro. La última vez que se menciona de forma clara en la Biblia es en el libro de Jeremías, poco antes de la destrucción del primer templo de Jerusalén por los babilonios en el año 586 alto. Calle. Después de eso, silencio absoluto. Ningún texto posterior confirma qué pasó. ¿Fue destruida, ocultada, llevada a otro lugar? Lo cierto es que el arca simplemente se desvaneció de la historia oficial, y esto ha dado lugar a decenas de teorías que van desde lo razonable hasta lo completamente alucinante. Una de las versiones más aceptadas es que fue escondida por los sacerdotes judíos antes del ataque babilónico. Algunos sostienen que fue enterrada en los túneles secretos del monte del templo, donde aún estaría oculta hoy en día, protegida por el secretismo religioso y político que rodea a Jerusalén. Otra teoría famosa sugiere que fue llevada a Egipto por un grupo de levitas exiliados y desde allí, transportada a Etiopía. De hecho, los monjes de la iglesia de Santa María de Sion en Aksum afirman, hasta hoy, que tienen el arca custodiada, aunque nadie ha podido verla jamás. Solo un guardián designado puede acercarse a ella, y su testimonio ha sido fuente de especulación durante décadas. También hay quienes creen que el arca fue llevada a las cuevas donde siglos después se encontraron los manuscritos del Mar Muerto, y que aún permanece en alguna cámara sellada, esperando ser redescubierta. Pero las hipótesis más osadas no se quedan ahí. Algunos investigadores alternativos han propuesto que el arca fue recuperada por entidades extraterrestres, al tratarse de una tecnología que nunca debió caer en manos humanas. Otros creen que fue desmontada o destruida por quienes comprendieron el peligro de su poder, evitando así una catástrofe. Y también está la posibilidad de que aún esté entre nosotros, oculta por organizaciones secretas que la estudian en silencio, desde los templarios hasta grupos modernos relacionados con gobiernos y élites ocultas.
Muchos creen que el arca ha sido protegida o utilizada en secreto a lo largo de la historia. Lo más inquietante es que, en un mundo donde se escanea hasta el fondo del mar, nadie ha logrado confirmar su paradero, ni fragmentos, ni pruebas físicas, ni rastros arqueológicos definitivos, solo rumores, leyendas y silencio. La pregunta permanece: ¿es posible que uno de los objetos más poderosos de la historia humana haya desaparecido para siempre? ¿O está esperando el momento adecuado para volver a la luz y cambiar el rumbo de la humanidad? El arca en la cultura pop y conspiraciones desde las arenas del desierto hasta los sótanos del Vaticano. El arca de la Alianza ha sido protagonista no solo de los textos sagrados, sino también del cine, la literatura, los videojuegos y una infinidad de teorías conspirativas que aún hoy alimentan el misterio. Uno de los momentos más icónicos de su presencia en la cultura popular fue, sin duda, en la película Indiana Jones, En busca del arca perdida 1981. En esta aventura dirigida por Steven Spielberg, el arca se representa como un arma poderosa, capaz de aniquilar ejércitos enteros con su energía divina. Esta imagen capturó la imaginación de millones, reforzando la idea del arca no solo como un objeto religioso, sino como una máquina de poder devastador, tan poderosa que incluso Hitler la quería para conquistar el mundo. Pero no se detiene ahí. En la literatura y los videojuegos, el arca ha sido reinterpretada como un artefacto alienígena, una fuente de energía infinita, o incluso como un dispositivo interdimensional. Series como Ancient Aliens la relacionan con tecnología extraterrestre, argumentando que su descripción en la Biblia sugiere conocimientos avanzados que los humanos antiguos no deberían haber tenido. ¿Un transmisor de radio celestial? ¿Un reactor nuclear primitivo? Las teorías son tan audaces como intrigantes. Y cuando hablamos de conspiraciones, el arca ocupa un lugar privilegiado. Una de las más extendidas sugiere que el Vaticano, o incluso los gobiernos más poderosos del mundo, ya conocen la ubicación exacta del arca, pero la mantienen oculta por miedo a su poder o para proteger antiguos secretos. Otros aseguran que fue llevada en secreto a Etiopía, donde permanece custodiada por monjes que juran que nadie, excepto el guardián sagrado, puede verla. Curiosamente, nadie ha podido demostrar ni refutar esta afirmación, lo que alimenta aún más el mito. También hay teorías que la vinculan con los Illuminati, la masonería o incluso con el Área 51, planteando que el arca sería estudiada por científicos en instalaciones secretas. Para los más creyentes en estas ideas, el arca no es solo un objeto del pasado, sino una pieza clave en los planes futuros de control global o despertar espiritual. En resumen, el Arca de la Alianza no solo vive en los textos religiosos y los documentos históricos, hoy también es una estrella del entretenimiento y un símbolo cargado de misterio en las teorías más alocadas y fascinantes que puedas imaginar. El arca en la cultura pop y conspiraciones desde las arenas del desierto hasta los sótanos del Vaticano. El Arca de la Alianza ha sido protagonista no solo de los textos sagrados, sino también del cine, la literatura, los videojuegos y una infinidad de teorías conspirativas que aún hoy alimentan el misterio. Uno de los momentos más icónicos de su presencia en la cultura popular fue, sin duda, en la película Indiana Jones, En busca del arca perdida 1981. En esta aventura dirigida por Steven Spielberg, el arca se representa como un arma poderosa, capaz de aniquilar ejércitos enteros con su energía divina. Esta imagen capturó la imaginación de millones, reforzando la idea del arca no solo como un objeto religioso, sino como una máquina de poder devastador, tan poderosa que incluso Hitler la quería para conquistar el mundo. Pero no se detiene ahí. En la literatura y los videojuegos, el arca ha sido reinterpretada como un artefacto alienígena, una fuente de energía infinita, o incluso como un dispositivo interdimensional. Series como Ancient Aliens la relacionan con tecnología extraterrestre, argumentando que su descripción en la Biblia sugiere conocimientos avanzados que los humanos antiguos no deberían haber tenido. ¿Un transmisor de radio celestial? ¿Un reactor nuclear primitivo? Las teorías son tan audaces como intrigantes.
Y cuando hablamos de conspiraciones, el arca ocupa un lugar privilegiado. Una de las más extendidas sugiere que el Vaticano, o incluso los gobiernos más poderosos del mundo, ya conocen la ubicación exacta del arca, pero la mantienen oculta por miedo a su poder o para proteger antiguos secretos. Otros aseguran que fue llevada en secreto a Etiopía, donde permanece custodiada por monjes que juran que nadie, excepto el guardián sagrado, puede verla. Curiosamente, nadie ha podido demostrar ni refutar esta afirmación, lo que alimenta aún más el mito. También hay teorías que la vinculan con los Illuminati, la masonería o incluso con el Área 51, planteando que el arca sería estudiada por científicos en instalaciones secretas. Para los más creyentes en estas ideas, el arca no es solo un objeto del pasado, sino una pieza clave en los planes futuros de control global o despertar espiritual. En resumen, el Arca de la Alianza no solo vive en los textos religiosos y los documentos históricos, hoy también es una estrella del entretenimiento y un símbolo cargado de misterio en las teorías más alocadas y fascinantes que puedas imaginar. Teorías científicas y escépticas, el Arca de la Alianza ha sido objeto de devoción, temor y misterio durante siglos, pero también ha sido estudiada desde una perspectiva crítica y científica. Muchos investigadores se han preguntado, ¿qué hay de verdad detrás de esta reliquia bíblica? ¿Es posible separar el mito de la realidad? Uno de los enfoques más interesantes proviene de la arqueología histórica. Algunos estudiosos creen que el arca pudo haber sido simplemente un objeto ceremonial, posiblemente basado en modelos egipcios, como los cofres sagrados transportados en procesiones religiosas. Según esta teoría, su importancia no radicaría en poderes sobrenaturales, sino en su papel simbólico como representación de la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. Otros escépticos apuntan a que los relatos bíblicos fueron escritos siglos después de los eventos que narran, y que el arca podría haber sido una creación literaria o una exageración de un objeto real. La Biblia misma, especialmente en el Antiguo Testamento, está llena de simbolismo, por lo que el arca podría haber sido una herramienta narrativa para demostrar el poder divino y la autoridad de los líderes religiosos. Desde el punto de vista de la física, algunos investigadores han explorado la posibilidad de que el arca funcionara como un condensador eléctrico primitivo. Su estructura, madera cubierta de oro por dentro y por fuera, recuerda a la de un capacitor moderno. Si además contenía materiales conductores o radiactivos, como el uranio, como algunos teóricos han sugerido, esto podría explicar los supuestos poderes destructivos del arca. Sin embargo, no hay evidencia concreta de que tal diseño fuera intencionado, ni de que los antiguos israelitas poseyeran conocimientos avanzados de electricidad. También hay quienes analizan los efectos del arca como un caso de psicología colectiva. Según esta hipótesis, la sola presencia del arca, como objeto sagrado y temido, podría haber generado efectos psicosomáticos en quienes la rodeaban. El miedo al castigo divino o la creencia en su poder tal vez provocaron síntomas reales en personas que se acercaban a ella con reverencia o con temor. Desde el racionalismo escéptico, muchos estudiosos aseguran que la historia del arca no necesita explicaciones extraordinarias. Para ellos, la falta de evidencia arqueológica directa, la imposibilidad de examinar físicamente el objeto y la gran cantidad de leyendas y contradicciones que rodean su existencia, apuntan a que probablemente nunca existió como se describe en los textos religiosos. Aún así, el arca sigue generando preguntas y debate, y es que, aunque la ciencia no haya podido comprobar sus supuestos poderes, tampoco ha logrado borrar el impacto que esta reliquia, real o no, ha dejado en la cultura humana. ¿Qué representa hoy el arca? Hoy, miles de años después de su última aparición registrada, el Arca de la Alianza sigue siendo uno de los símbolos más poderosos y enigmáticos de la humanidad. Ya no es solo un objeto sagrado que contenía las tablas de la ley de Moisés. El arca ha evolucionado en el imaginario colectivo para convertirse en un símbolo universal del misterio, del poder oculto y de la conexión entre el hombre y lo divino. Para muchos creyentes, el arca representa la promesa eterna de Dios, la manifestación de su presencia entre los hombres.
Para otros, es un recordatorio de un conocimiento antiguo que fue perdido o deliberadamente ocultado, y para los más escépticos, simplemente es una reliquia mitificada, una historia más que ha crecido con el tiempo, alimentada por la fe, el miedo y la fascinación. Pero más allá de su existencia física o no, el verdadero poder del arca podría estar en lo que inspira, el deseo humano de comprender lo desconocido, de buscar respuestas en lo oculto, y de conectar con algo más grande que uno mismo. En un mundo cada vez más desconectado de lo espiritual y lo simbólico, el arca nos recuerda que aún hay misterios por descubrir, secretos por revelar y preguntas que nadie se atreve a responder. Y tal vez, eso es lo que nos sigue atrayendo hacia ella, no solo lo que fue, sino lo que podría ser. ¿Una advertencia? ¿Una tecnología olvidada? ¿Una puerta a otra realidad? ¿Y tú, qué crees? ¿Fue el Arca de la Alianza un regalo divino, un artefacto de otra civilización, o simplemente una historia poderosa que sobrevivió a los siglos? Déjame tu opinión en los comentarios, comparte este video si te pareció fascinante, y suscríbete al canal si quieres seguir explorando los secretos más profundos de la historia y los misterios que aún desafían a la ciencia y la lógica. Porque aquí no solo contamos historias, las desenterramos.